Y si algo precisamos en este final de año, si algo precisamos es fuerzas. Algunos están terminando el año con reserva. Algunos ni se mueve el surtidor cuando va. Bueno, tenemos que pedir al Señor que nos ayude, pero indudablemente que todos precisamos fuerzas para continuar. Miren, no sé cuánto hace que no lees Eclesiastés capítulo 3, pero Salomón, el hombre más sabio, dijo que la vida es como un paquete completo de 28 temporadas. Y dice Eclesiastés, la vida, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Decíamos el jueves, hay un momento en que estamos celebrando la llegada de un niño, de un hijo, de un nieto, y estamos también un día tirando la flor sobre un cajón de un ser querido. Eclesiastés dice, la vida son etapas. Dijo Salomón, hay un tiempo de sembrar y hay un tiempo de cosechar. Hay un tiempo de construir y hay un tiempo de derribar. Hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de callar. Hay tiempo de ahorrar y hay tiempo de gastar. Las mujeres saben esto muy bien. Amén. Dice que hay un tiempo de alegrarse y hay un tiempo de entristecerse. Y tenemos que aprender que la vida son temporadas. Hay un momento en que me puedo estar casando con toda la alegría y un día quizás me estoy divorciando. Un día estoy emprendiendo un negocio con mucha alegría y un día lo estoy cerrando porque quebré económicamente. La vida es un desafío. El desafío del matrimonio, el desafío de criar nuestros hijos. Y el jueves decíamos algo muy importante, y es que los cristianos creemos que cuando venimos al Señor tenemos inmunidad de problemas. Creemos que por ser fiel al Señor o seguir al Señor no vamos a tener problemas en la vida. Y es una gran equivocación. Nunca vamos a predicar desde aquí que seguir al Señor te da un pasaporte libre o inmunidad a no tener problemas en la vida. Y quiero que en esta mañana podamos ver a un profeta del Antiguo Testamento llamado Elías. Elías. Dice Primera Reyes. Por eso quiero que en esta mañana volvemos atrás. Decimos no, sigue adelante, no te rindas. Se lo podemos decir a que tenemos al lado. Sigue adelante, no te vas a rendir por nada del mundo. ¿Amén? Bien. Dice Primera Reyes capítulo 19. Acab, que era el rey, le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que el profeta Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Había matado a los profetas paganos de Baal. Baal era el dios de la fertilidad, de las cosechas, el dios de la lluvia. Jezabel, la esposa del rey, la reina, envió un mensajero a que le dijera al profeta que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como vos le quitaste la vida a mis profetas. Elías, ¿qué pasó? Se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto solo. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra y tenía ganas de ¿qué? De morirse.
Estoy harto, Señor. Protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel, todos juntos, el ángel del Señor regresó y, tocándolo, le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Es interesantísima la vida de este profeta. Yo quiero resaltar tres cosas de Elías. Lo primero que quiero que hablemos es del compromiso que tenía este hombre, el compromiso de Elías. Elías fue un hombre usado enormemente por Dios. La gente lo amaba o lo odiaba. El rey Acab lo llamó mi enemigo, el que turba a Israel. La esposa del rey Jezabel lo quería matar, lo quería ver muerto. Y cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que Elías fue el profeta más dramático, más vehemente, más famoso del Antiguo Testamento. Lo que lo distinguía a Elías era el compromiso, la obediencia valiente que él tenía con Dios. Y el verdadero compromiso nunca va a estar asociado a mis emociones. Quiero que escuche bien esta palabra. Todos juntos podemos decir esto: compromiso es un asunto de decisión, no de emoción. ¿Y por qué decimos esto? Porque las emociones humanas suben y bajan. Pero el compromiso es como una roca sólida. Mi compromiso con Cristo no debe depender de cómo me siento, ni de las circunstancias que estoy atravesando. Impresiona el compromiso leal de Elías. Y es un desafío para nosotros esta mañana. Te pregunto, hermano, hermana, ¿tu compromiso para Cristo está determinado de acuerdo a la temporada que estés atravesando? ¿O depende de tus emociones? La tarea de Elías no era fácil porque era un profeta que había sido enviado a confrontar al rey. ¿Se acuerdan del presidente que teníamos que decía: qué bueno dar buenas noticias? Lo rajaron enseguida, ¿se acuerdan? Claro, era lindo ser profeta y darle buenas noticias al rey. El tema es que cuando vos te presentabas al rey y por ahí le decían lo que el rey no quería escuchar, muchas veces te mandaba a matar. Elías fue mandado al rey Acab para confrontarlo por su pecado. La tarea de Elías no era fácil. La situación espiritual del país no era buena. La conducta de Acab era reprobable a los ojos del Señor. Se había casado con una mujer. Vieron que hay mujeres que nos mejoran. ¿Sí? Vos tenés que decirle a tu esposa que está: vos me mejorás, me levantás el nivel. Decíselo a Arturo. Decile a la rusa: vos me levantás el nivel. Se lo dijiste, Dani, a la Maca. Pero hay esposas que te bajan el target. La esposa de Acab, Jezabel, dice la Biblia que era una mujer
malvada. Perseguía y mataba a los profetas del Señor. Había introducido en el reino la adoración a los dioses paganos. El pueblo estaba sumido en la idolatría y alejado del verdadero Dios por culpa de Jezabel. Es más, la que tenía los pantalones en la casa era Jezabel. Y ahí Arturo me hace. Dice Primera Reyes 18:21. Elías se presentó ante el pueblo porque tenía dos grandes tareas este profeta. Una era confrontar al rey y decirle: lo que estás haciendo no está bien. Pero además él dice que Elías se presentó ante ¿quién? Ante el pueblo. Y le dijo: ¿hasta cuándo van a seguir ustedes indecisos? ¿Podemos leer todos juntos esta frase? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. ¿Cómo? Ahora, si ustedes creen que el Dios verdadero es Baal, síganlo a Baal. ¿Y el pueblo qué hizo? Vieron que hay gente que cuando vos la confrontás con el Señor se queda muda. No dice nada. Cri, cri. No dijo nada. Fíjense qué tipo, el líder, el profeta, le dice: ustedes no pueden seguir así. Ustedes van a tener que decidirse. Ustedes están jugando a un doble jueguito. Ustedes tienen que decidirse por Dios o por Baal. ¿Qué hizo el pueblo? Lo que hacemos muchos cristianos. Y me juego por los dos por si acaso, ¿viste? Lo reconozco a Jesucristo como el Señor, pero a la vez busco mi realización, mi satisfacción o la plenitud de mi vida al margen del Señor sin tenerlo en cuenta. Vengo un rato el domingo, lo conformo un ratito al Miguel, a la Susi, y después yo vivo como quiero. Entonces estoy viendo un rato con el Dios y con el diablo. Lutero decía: Dios es cualquier cosa que ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Para muchos, Dios y el verdadero Rey no es Jesucristo, es el trabajo. Para muchos, el Rey de su vida es el placer, es el dinero. Dios es cualquier cosa que ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Por eso impresiona el compromiso de Elías, un compromiso fuerte. Vivimos, al igual que el pueblo judío, vidas contradictorias, y Elías en esta mañana nos desafía a abandonar este doble jueguito que estamos haciendo y que estamos viviendo muchos de nosotros. Sabían que Jehová era Dios, pero les gustaba disfrutar de los placeres y los deleites del pecado. Si el pecado no fuera deleitoso, si el pecado no fuera lindo, no tendríamos problema con la tentación. Por eso dice la Biblia: Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo judío antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Claro que el pecado produce deleite, por un tiempo, después agárrate. Vienen años y años de dolor. Y aguantate la amargura y las consecuencias que trae todo. Porque el diablo nunca te hace leer la letrita chica del contrato. Dice Proverbios: el diablo te muestra el vino cuando rojean el vaso. Te muestra la cervecita espumante con el vaso bien frappé, pero no te dice lo que le pasa a una persona que tiene problemas con el alcohol.
El pueblo sabía que Jehová era Dios, pero les gustaba gozar de los deleites del pecado. Y Elías le dice: muchachos, es hora que ustedes se definan, porque así no pueden vivir. Lo segundo que impresiona de Elías es la obediencia. El jueves tuvimos un lindo tiempo con los hermanos aquí. Creo que lo más lindo fueron las empanadas que comimos, pero ¿saben lo que marca la diferencia entre los hijos de Dios, entre un cristiano y otro? Es la capacidad que tiene cada uno de nosotros para obedecer lo que escucha. ¿Qué capacidad tenés? ¿Qué capacidad poseemos cada uno de nosotros en absorber la palabra que recibimos a diario y obedecerla? Y eso es lo que marca la diferencia entre cada uno de nosotros. Dice 1 Reyes 17:1. Ahora bien, entonces Elías Tisbita, porque Elías era de Tisbe, por eso se le llamaba Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey. Claro, Elías tenía que ir a confrontar al rey. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Miren la bomba que va Elías y le tira al rey. Hace unos meses estábamos muy preocupados porque no llovía, ¿se acuerdan? Y en muchas reuniones, muchos domingos oramos porque se estaba perdiendo el trigo, el maíz y muchas otras cosechas. Ahora tenemos agua de más. En Santa Fe, hace un año atrás cruzábamos la laguna Setúbal caminando. Pasábamos por el túnel subfluvial y la gente pasaba caminando por arriba de las mallas que contienen el túnel. Vayan a Santa Fe ahora, tomamos agua de parado. Impresiona no solo el compromiso de Elías, sino su obediencia. No tiene mucha importancia cuánta palabra escucho, sino cuánta palabra obedezco. Lo que muchas veces no entendemos, que la obediencia desata toda una cadena de bendiciones. Si nosotros supiéramos todo lo que desata detrás de nuestra obediencia, seríamos más obedientes. Y te voy a decir algo que es muy real. ¿Sabés por qué no sos más bendecido? Porque no sos más obediente. Porque más obediente sos, más bendecido serás. Cuando yo pongo en práctica la obediencia, desato toda una cadena de favores a otras personas que son bendecidas por mi obediencia. Por ejemplo, la Biblia me dice que yo tengo que darle al Señor con generosidad. Dice: cada uno separe cada semana de acuerdo a cómo fue prosperado. Y el Señor, si yo obedezco su palabra, me prospera. Dice la Biblia: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es una mala costumbre. Y el Señor premia y bendice la fidelidad y la constancia, porque el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros hemos descubierto con Susi que cada vez que damos un paso en fe y en obediencia, el Señor viene atrás bendiciendo y respondiendo y respaldando. Quiere decir, podemos decir esta frase todos juntos: la obediencia al Señor desata una cadena. Elías va ante el rey y le dice: te traigo una mala noticia, por mi palabra no va a llover 3 años y medio, hasta que yo
le diga al Señor que llueva. Elías había recibido el poder del Señor para que no lloviera. Ahora, no se crean que era tarea fácil ir al rey y decirle estas cosas. ¿Quién lo hace? Alguien que recibe una palabra del Señor y obedece. ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra que nos pareció ilógica? Señor, vos me hablas de perdonar, vos no sabés lo que me hizo este desgraciado. Si vos supieras, no me hablarías del perdón. Y Dios te dice, ¿querés vivir libre? ¿Querés dejar atrás el pasado y ser bendecido? Perdoná, porque yo te perdoné a vos. El que recuerda cuánto yo lo he perdonado, tiene la capacidad de perdonar. Como nosotros no recordamos todo lo que Dios nos perdonó, nos negamos a perdonar. La palabra me dice, renunciar a ese derecho de vengarte, porque en Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mientras yo no sea obediente, la palabra no se cumplirá. Elías recibe de parte del Señor, dice, anda al arroyo, porque los cuervos te van a traer carne para comer. A ver, analiza un poquito esta hora. Los cuervos se van a comer la carne, no me van a dar nada a mí. Es muy contradictorio lo que me estás diciendo, Señor. Sin embargo, Elías fue al arroyo y cada día los cuervos le traían de comer. ¿Por qué? Porque Elías, aunque no entendía, si Dios lo dijo, ya está. Me decía una hermana el otro día, Miguel, yo daba vueltas para bautizarme, porque siempre estaba con la excusa de que tengo que estar preparada, de que patatín, patatán, dice, ¿viste? Pero el día que yo decidí y obedecí al Señor, se desató una cadena de bendiciones en mi vida. ¿Creer o reventar? La obediencia desata una cadena de bendiciones. Un día le dice el Señor a Elías, anda a Sarepta, que hay una viuda pobre que te va a dar de comer. A ver, hay una parte del mensaje, Señor, que en Sarepta había una viuda que estaba a punto de morirse con su hijo, le quedó un poquitito de harina y de aceite. Es más, cuando llega Elías le dice, mirá, la verdad, estoy a punto de morirme con mi hijo. Y Dios le dice, anda, porque esa viuda te va a sustentar. Y Elías fue, obedeció, y la viuda prosperó, y Dios la bendijo a la viuda y le dio de comer al profeta. Elías le dijo a la viuda que no tuviera miedo, porque nada le faltaría, y así fue. Queridos, Dios tiene ayuda para nosotros donde menos la esperamos. Dios tiene ayuda para nosotros donde menos la esperamos. La mano generosa del Señor es muy grande y debemos creerle. Miren, Hernán nos habló el domingo de lo importante y lo poderosa que son las palabras. En el ambiente hay muchas palabras. Están tus palabras, están las palabras que dice la gente y está la palabra del Señor. Lamentablemente, yo cada vez que leo este libro, digo, Señor, es como que se me aclara la vista. Es como que la estoy leyendo por primera vez. Me late el corazón más rápido cuando leo la palabra. Esta mañana leí ese versículo en Efesios 3:21. Gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios en la iglesia. Digo, esto necesitamos esta mañana en la iglesia. Gloria a Dios a Él. El mensaje de la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. La palabra
está dando vuelta tus palabras, las palabras de la gente, la palabra del Señor. La Biblia dice que la palabra es poderosa porque acá en la historia de Elías se cumplieron las tres palabras. Primero, la del Señor, porque el aceite y la harina abundaron en la casa de la viuda, que había pobreza. Se cumplieron también las palabras de Elías, porque dejó de llover por 3 años y medio, hasta que luego volvió a llover por la palabra de Elías. Pero también se cumplieron las palabras de la viuda que dijo: estoy a punto de morirme porque no tengo nada para comer. ¿Qué pasó? Se le murió el hijo. Querido, lo que nosotros decimos lo traemos a nuestra vida. Nunca te olvides que Dios creó el mundo con el poder de su palabra. Él dijo: sea la luz, fue hecha la luz. El poder de la palabra es muy importante. Por eso tengo que cuidarme mucho, porque quizás lo que yo esté sufriendo hoy en día son cosas que yo he dicho, son maldiciones que yo he traído con mi forma de hablar. Le gasté la batería al micrófono. ¿Me van a escuchar? Bien. Tenemos que llegar a un punto donde las palabras del Señor y mis palabras sean lo mismo. ¿Escuchaste eso? Que tu manera de hablar no sea una manera de hablar de queja ni de rezongo. Que mis palabras sean las mismas palabras del Señor. Estoy convencido que hay muchas cosas que mueren a nuestro alrededor por nuestra palabra. Mi boca debe hablar bendiciones. Yo le decía hace unos meses, cuando Susi tuvo que atravesar el tiempo de enfermedad, nos propusimos no nombrar la enfermedad en casa. Nos propusimos hablar del poder del Señor. Hay mucho que muere a nuestro alrededor por nuestra forma de hablar. Mi marido es un desastre. Mi esposa no hace las cosas bien. Los hijos que tengo no me hacen caso. Señor, pon palabras de bien en nuestra boca, porque cuando yo obedezco lo que Dios dice en su palabra, desato la bendición en la vida de otras personas. Muchas gracias. Repito esta frase: cuando yo obedezco, desato la bendición. Quiere decir que cuando yo obedezco, no solamente me bendigo a mí, bendigo a muchas personas. Por ejemplo, Elías obedeció al Señor y fue a Sarepta, donde había una viuda pobre. Por obedecer, también bendijo a la viuda, que prosperó. La viuda terminó prosperada, llena con su jarro de aceite y de harina, todo porque Elías había obedecido ir a Sarepta. Quiere decir, hermano, que cuando vos sos obediente, bendecís a otros también. ¿Qué dice la palabra? No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Yo con Susi aprendimos esta verdad. Hay una bendición y una prosperidad cuando uno no le debe nada a nadie. Hay meses que hemos estado con menos plata de la que necesitábamos, pero dijimos: no le vamos a deber un peso a nadie. Y eso es un principio de prosperidad y de bendición. ¿Por qué lo dice la Biblia? No porque lo digo yo. Cuando obedezco, desato la bendición. Los cuervos vienen a alimentarme. Querido, nadie es bendecido por sí mismo. Quiere decir que Dios siempre va a utilizar un ángel. Ese ángel tiene forma de persona.
a través de otras personas, porque cada vez que obedezco activo la bendición del Señor. Había algo que caracterizaba el liderazgo de Elías y era el fuego. Cuando Juan el Bautista nace, le dicen a los padres, va a andar con el poder y el espíritu de Elías. Quiere decir que era un hombre que tenía una pasión por el Señor, una fogosa pasión por el Señor, por la verdad. La obra más memorable de Elías fue enfrentarse en la cumbre del Monte Carmelo a 450 profetas que desafiaban a su Dios, y el Dios verdadero enviaría fuego del cielo. Y aquel día descendió fuego del cielo sobre el altar de Elías, que incluso había mojado, para ponerla más difícil. Y aquel día, ese día que fue consumido el sacrificio, Elías tenía la absoluta confianza que el Señor se manifestaría con poder y que dejaría en ridículo a Baal. Nosotros tenemos esa confianza, esa certeza absoluta. Elías fue el profeta del fuego. ¿Saben que fue una de las pocas personas junto a Enoc que pasaron de esta vida sin ver la muerte? Dice la Biblia en Génesis que habla de un tal Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Elías parte de este mundo sin ver la muerte, porque dice que un carro de fuego lo alzó ante la vista del profeta que lo sucedía, llamado Eliseo. Termino en esta mañana diciéndote una cosa más. Impresiona el compromiso de Elías. Impresiona la obediencia de Elías. Pero ¿sabes una cosa? Está bueno repetir esta frase, ¿no? Todos juntos decimos, hay mucho que muere a mi alrededor por nuestras palabras. Con todo esto que estamos diciendo, parecería que estamos hablando de un superhéroe. Pero quiero que hablemos por unos pocos minutos del desánimo de Elías. Dice Santiago 5:17, Elías era un hombre, era tan humano, todos juntos podemos leerlo. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. ¿Cuál es el desafío de este tiempo? Aprender a movernos en situaciones difíciles. Entender que la vida son temporadas. Hay temporadas de alegría y hay temporadas de tristeza. Hay temporadas para edificar y hay temporadas para derribar. Elías tenía la fe necesaria para atar los cielos mismos durante 3 años y medio para que no cayera una gota. Elías fue muy valiente para enfrentarse al rey, confrontar al pueblo para que dejara de servir a los dioses. Sin embargo, dice la Biblia que en un momento de crisis cayó en un pozo depresivo, viviendo en el temor y el desánimo. Leímos al principio que incluso le pidió al Señor que le quite la vida. Tuvo un intento suicida. Ahora, fíjense a quién le pide que le quite la vida, al autor de la vida. A Dios, que es el autor de la vida, le pide que se la quite. Ahora uno dice, che, pero venís de un triunfo tan resonante. Venís de hacerlo quedar en ridículo a Baal. Pudiste aniquilar a los profetas paganos que vivían a costa del pueblo.
y que inducían al pueblo a la idolatría. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, Elías era un hombre sujeto a las pasiones como las nuestras. Se tira debajo de un árbol. Había experimentado una de las victorias más importantes de su vida. Pero acá está lo importante de la Biblia, que la Biblia no idealiza a las personas, nos muestra sus claros y oscuros. Queridos, nadie está exento en esta vida de pasar por momentos de tristeza. A veces la presión y la lucha es tan grande que se nos acaban las fuerzas. Y tenemos que saber que es una temporada de la vida. El profeta Elías, el profeta del fuego, el profeta que tiene las agallas para enfrentarse al rey Acab y a la malvada Jezabel, el profeta que se enfrentó al pueblo, se tira debajo de un árbol y dice: Señor, no soy mejor de mis viejos, quítame la vida. Qué poderosas que son las palabras. Porque dice la Biblia que Elías huye porque Jezabel lo amenazó. Querido, siempre el enemigo levantará una Jezabel para deprimirte, para atemorizarte, para destruir la fe en tu vida, para hacerte sentir mal. Siempre el enemigo levantará una Jezabel para deprimirte. Muchas veces después de una victoria, muchas veces después de un momento de gran estrés, viene un momento de depresión en la vida. Miren, las mujeres experimentan lo que se llama la depresión postparto. Le metieron tanta adrenalina y tanta fuerza por el hijo que venía, que después se pasa un tiempo de tristeza a la mayoría de las mujeres. Muchas veces después de un gran triunfo o de algo que estuviste luchando durante mucho tiempo, viene un tiempo de relajarse, y a veces entra un tiempo de depresión. Miren, generalmente la depresión viene por una mentira que nosotros hemos creído. ¿Qué decía Elías? Señor, quítame la vida. Lo confronté al pueblo. El pueblo está en cualquiera, Señor. El rey es un malvado. La Jezabel peor. No quiero saber más nada, Señor. A mí nadie me hace caso. Yo estoy solo. Era una mentira. Porque Dios le dice: Elías, hay 7.000 personas en el reino que no han doblado la rodilla delante de Baal. Han doblado la rodilla delante del Señor. Muchas veces en un momento de confusión, escucho a muchos hermanos que me han dicho: Miguel, yo he ayudado a todo el mundo y lo único que recibía a cambio fueron heridas. Fíjense lo que dice la palabra, que él se fue, huyó al desierto, y cuando estaba huyendo, él iba con el criado, y en un momento le dice al criado: quédate acá, y siguió solo. Lo peor que podemos hacer cuando uno está triste es quedarse solo. Cuando la prueba golpea, nos encerramos y aislamos. Y hay personas que dejaron de venir a la iglesia cuando más tenían que venir a la iglesia. Hay palabras que resuenan en nuestros oídos. Yo era un adolescente, luchaba en mi vida con algunas cosas,
Pero el pastor que tenía me había enseñado el valor de la fidelidad y la constancia. Y era un tiempo donde yo estaba atravesando la escuela con muchas preocupaciones, muchas pruebas. A la vez estaba trabajando, estaba sirviendo al Señor y empecé a aflojar un poquito en la iglesia. Y me acuerdo un muchacho que era mayor que yo, que siempre estaba presto a darme un consejo bueno, que un día se acercó y me dijo: Miguel, ¿por qué no viniste la semana pasada a la iglesia? Estaba muy ocupado. Tenía que terminar 10 láminas de técnica. Te equivocaste. Cuanto más ocupado estás, más tenés que buscar al Señor. Querido, levantate a las 4 de la mañana, me dijo. ¿Saben qué? Hice caso. Me empecé a levantar a las 4 de la mañana, a terminar mis láminas, a hacer lo que tenía que hacer. Y aprendí el valor de serle fiel al Señor. Queridos, cuando uno peor se siente en la vida es cuando más tiene que pedir ayuda. Eclesiastés 4:9 dice: mejor son dos que uno, porque si uno cae el otro lo levantará. Pero hay del que está solo cuando cayere. Formá un equipo con tu pareja. Formen un equipo, una unión indisoluble. Estén allí para apoyarse, para levantarse cuando uno cae. Las pruebas no son para que las pasemos solos, sino para conocer mejor al Señor y madurar. No debemos quedarnos solos. Termino diciendo que, ¿por qué huyó Elías? Porque tenía temor. El temor es algo que me ata. Él tenía miedo que lo mataran. Nuestros temores nos hacen sacar los ojos de Cristo. No puedo servir a Dios si mi mente está cautiva por el temor. Ahora, qué importantes son las crisis en nuestra vida. Porque las crisis nos reenfocan, hermanos. Las crisis nos hacen muchas veces avergonzarnos y humillarnos. La palabra humildad viene de la palabra humus, que es tierra. Las crisis sirven para que nos humillemos delante del Señor, para que aprendamos a ser personas perdonadoras y no condenadoras. El cristiano maduro ama, el inmaduro condena. El Señor Jesucristo ahora tira la cruz. Le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste para la muerte. Quiero que te pongas de pie esta mañana. ¿Estás triste por algo en esta mañana? Tenés el derecho de estarlo. Dios no te condena por eso. Lo que Dios no quiere es que te quedes sumido en ese. Fíjense lo que Dios le dijo a Elías: Elías, levántate. Levantate de la cama. Poné la espalda bien derecha, sentate bien. Y mirá que hay comida para comer. Mirá que yo te rodeo con mi mano amorosa. Levántate. Mirá todo lo que yo he hecho por ti. No es tiempo de bajar los brazos, hermanos. No es tiempo de rendirnos, porque la presencia del Señor nos hace reverdecer. Elías estaba en la cueva del desánimo y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Quizás es un día triste, pero Dios te dice: salí, porque hay un propósito que cumplir, hay sueños que realizar y un largo viaje te espera. ¿Lo crees a esto, hermano? ¿Crees que largo camino te resta, como el Señor le dijo a Elías? Qué lindo sería en esta mañana que
podamos terminar con todos los chicos de la escuelita. No es tiempo de bajar los brazos. ¿Estás triste? Permítitelo. Jesucristo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. La cruz estaba delante. La comunión con el Padre se iba a interrumpir por tus pecados y los míos. ¿Qué voy a hacer cuando me sienta mal? ¿Qué voy a hacer cuando me sienta mal? ¿Me voy a aislar? ¿Me voy a tirar debajo de un árbol o a la cama para decirle: Señor, no quiero vivir más? Pero escucho al Señor que me dice: levántate, sentate, y ya. Yo siempre tengo una comida para ti. Yo siempre te estaré cuidando. Siempre te estaré amando. El Señor nos rodea con su brazo de amor.